Hola amigos, ¿cómo están? Saludos cordiales desde Chile. Hoy estoy haciendo un video que tenía prometido para varios de mis alumnos y otras personas interesadas, que tiene que ver con la trigonometría, ¿ya? Ojo que la trigonometría es siempre aplicada en triángulos rectángulos, ¿ya? Si los triángulos no fueran rectángulos, obviamente podríamos tal vez convertir, adaptar, buscar la forma de que siempre se produzca un ángulo recto. En un triángulo rectángulo, por su ángulo recto, está presente, ¿cierto?, los catetos, el cateto A y el cateto B, y un tercer segmento que es el cateto C, que se llama hipotenusa. La hipotenusa es aquel cateto o lado ya que está contenido por aquellos catetos que soportan el ángulo de 90 grados. En otras palabras, en los extremos de la hipotenusa no pueden haber 90 grados. Esta observación la hago porque muchos de mis alumnos me dicen: profe, ¿cómo sé cuál es hipotenusa? Podría ser porque es el lado más largo. Pero ¿qué pasa cuando son muy parecidos los lados? Pues entonces la respuesta es: la hipotenusa es aquel segmento que no tiene 90 grados, nunca hace 90 grados. ¿Ya? Esto es súper importante a la hora de poder estudiar nuestras funciones trigonométricas. Otra cosa importante, las funciones trigonométricas que vamos a ver a continuación, las funciones trigonométricas dependen única y exclusivamente del ángulo de estudio. Por ejemplo, no va a ser la misma función trigonométrica para alfa que para beta. Y ojo, van a ser solamente dos ángulos los que se puedan estudiar. Tercera cosa a tener en consideración entonces es que tanto alfa como beta son ángulos distintos de 90 grados. ¿Ya? Vamos a las funciones propiamente. Las funciones trigonométricas conocidas, las más usuales, las que más encontrarás en literatura, son la función seno, coseno y tangente. La función seno se refiere a la división, seno de, ojo, cualquier ángulo menor de 90 grados, entonces se refiere a la división entre el cateto opuesto partido la hipotenusa. Veamos el coseno. El coseno es el cateto adyacente partido la hipotenusa. Y por último la tangente, en un ángulo cualquiera, es el cateto opuesto partido el cateto adyacente. En el caso de nuestro triángulo, vamos a determinar el seno, el coseno y la tangente. Veamos primero el seno. ¿Seno de quién? De alfa. Alfa está aquí. Ese es el ángulo. Y alfa o el seno dice que es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. ¿El cateto opuesto a quién? Al ángulo. Si estamos estudiando alfa, lo que queremos determinar es el seno de alfa. Veamos el cateto opuesto a alfa. Alfa está aquí. Y el cateto opuesto, por lo tanto el lado opuesto a él, es este. Enfrente, opuesto. Opuesto al ángulo. Por lo tanto se dice que será B. Partido la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser la misma en el triángulo rectángulo, el lado más largo o aquel que no contiene al
ángulo recto. Por lo tanto va a ser C, y usualmente se le llama C en los textos y libros o apuntes, o los profesores también en los colegios le llaman C a la hipotenusa. En el caso del coseno, el coseno es el cateto adyacente partido la hipotenusa. Para nuestro triángulo, el coseno de este ángulo va a ser el cateto adyacente. Adyacente significa al lado de, el vecino, ¿no? ¿Cuál es el lado que está al lado, valga la redundancia, de alfa? El alumno me podría decir tanto C como A, pero C es hipotenusa, por lo tanto no juega. Por lo tanto, el que está al lado es A. Coseno entonces va a ser A partido la hipotenusa, que ya sabemos que es C. Y para el caso de la tangente, recordemos que la tangente es el cateto opuesto partido del cateto adyacente. El opuesto a él va a ser B y el adyacente es A. Por lo tanto, B partido A. Les decía que las funciones trigonométricas dependen del ángulo de estudio. Sí, ¿por qué? Supongamos que estamos aquí ahora mirando. Este es mi punto de vista. El opuesto a beta, si yo quiero calcular el seno, el opuesto a beta es A. Y la hipotenusa sigue siendo C. Por eso me quedará que el seno de beta es A partido C. El coseno, recordemos que es cateto adyacente al ángulo partido la hipotenusa. El cateto adyacente a beta es B partido la hipotenusa. B partido C. Y la tangente, por último, es el opuesto partido del adyacente, A partido B. Te fijas que para distintos ángulos la función o los valores de catetos cambian. ¿Ya? Perdón, acá. ¿Ya? Hacemos ahora este ejercicio. Tenemos un triángulo, por cierto rectángulo, por lo tanto podemos aplicar todo lo que es el teorema de Pitágoras y todo lo que es trigonometría. Este cateto vale raíz de 3, esto vale alfa, aquí nos definen alfa como 30 grados, la hipotenusa vale 2 y este cateto vale 1, según la configuración de este triángulo. Ojo con eso. Entonces nos piden, compruebe los siguientes valores como correctos. En el fondo es determinar si todos estos valores están correctamente puestos. Veamos. Se parte por el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque se trata de que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual al cateto, al primer cateto al cuadrado, más el segundo cateto al cuadrado. Ya, yo dije este primer cateto podría haber sido este el primero y este el segundo. Entonces, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto A, insisto, podría ser este o este, parto con ese, más el cateto B. Entonces, hipotenusa, reemplazando, es igual a la raíz de A, ahí está A, raíz de 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Seguimos, avanzamos. Hipotenusa es igual a la raíz de raíz cuadrada con el cuadrado se van, me queda solo el 3 más el 1 al cuadrado. Hipotenusa es igual a la raíz de 3 más 1. Recuerden que aquí se fue la raíz con el cuadrado, por lo tanto queda 3 más 1 al cuadrado es 1. Luego, hipotenusa es igual a la raíz de 4. Recuerden que nos había dado 3 más 1, eso es 4. ¿Ya? La raíz de 4 es 2. Por lo tanto, estos tres valores sí son ciertos. El teorema de Pitágoras lo demuestra. Nos queda solo verificar si este alfa efectivamente son o pueden ser 30 grados.
¿Cómo lo haremos? Usando la función trigonométrica. El seno de alfa, ¿cierto? En este caso, este ángulo va a ser el cateto opuesto partido la hipotenusa. Cateto opuesto, 1, vale en el ejemplo, 1, partido la hipotenusa, que es 2. Por lo tanto, el seno de alfa es 1/2. Sabemos que alfa es 30 grados. Reemplazamos. Seno de 30 sigue siendo igual a 1/2. Coges tu calculadora para verificar si efectivamente el seno de 30, o cuánto nos da el seno de 30, y si realmente es este 1/2. Entonces tenemos seno, la tecla sin en este caso, bueno, ahí está un poquito borrada, de 30 es igual a 0,5. Pero recordamos que 0,5 efectivamente es igual a 1/2. Luego, tanto el ángulo como los lados comprobados a través de Pitágoras y el ángulo comprobado a través de función trigonométrica son efectivamente válidos. ¿Ok? Me despido, chiquillos. Cualquier comentario, sugerencia, opinión, la acepto. Y si quieren que haga algún video en particular con esto de la trigonometría u otra temática, como me han pedido en otros videos, se los agradecería. Denle like y suscríbanse. Nos vemos.